El domingo pasado hablamos acerca de días y de tiempos tormentosos, ¿se acuerdan? Y usamos el pasaje de Marcos capítulo 8, versículo 35 en adelante, donde el Señor Jesús estaba en la barca con los discípulos y una gran tempestad golpeó la barca. Los discípulos se asustaron, se llenaron de temor. Jesús dormía en la barca y lo despertaron diciéndole: Señor, despiértate, que perecemos. Y el Señor reprendió al viento y a la tempestad y se hizo grande bonanza. Y hablamos un poco acerca de cómo enfrentar tiempos de tormentas, días y tiempos tormentosos. Y dijimos días porque a veces son periodos cortos y a veces tiempos porque se hacen tiempos más largos. Y entre todo lo que dijimos que todo lo que pasa en una tormenta o en una tempestad está fuera de nosotros y acontece fuera de nosotros, y que nosotros no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos controlar qué es lo que se mete dentro de nuestra vida. Y dijimos que Jesús dormía en la barca porque la tormenta estaba afuera, pero no dejó que la tormenta se metiera dentro de su corazón y de su alma. Sabía en quién confiaba y en quién estaba puesta su vida, que era el Padre, el amor del Padre, el conocimiento del Padre, esencial en este tema de tormentas. Cuando la tormenta se mete adentro, y ahí está el problema, se generan muchísimas cosas en nuestra vida. Todo acontece afuera, pero muchas veces la tormenta se mete dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma. Y yo quisiera compartir algo cuando la tormenta se mete adentro. Y hoy está en el tapete el tema de la salud mental. ¿Vieron? Pasan un montón de cosas. Yo miro cada vez menos noticias porque son todas malas, no hay ni una buena, todas malas. Y cuando vos mirás todo el tiempo noticias, te agarra un espasmo de ver tantas cosas que suceden, ¿verdad? Y en hace 15 días, nosotros fuimos, por los medios de comunicación, informados acerca de una esposa que mató a su esposo y a sus hijos. Sí, espantoso, ¿no? Tremendo. Pero en esta semana que pasó de vuelta un esposo que mata a su esposa y después mata a sus hijos. Y mientras yo miraba estas noticias, le decía a Roxana de qué pasa en esta sociedad, qué pasan estas cosas. Evidentemente hay una sociedad que no tiene a Cristo y que sí tiene problemas de salud mental. Y también hay operaciones de demonio, porque no tengo ninguna duda que en este tipo de cosas los demonios están al tapete y se hacen una panzada, y hay operaciones de demonios constante y continuamente. Miren, la línea entre la enfermedad mental y la operación de demonios es muy delgada, muy delgada. No en todos los casos operan demonios, sino que hay problemas de salud mental, y en otros casos operan demonios y hay problemas de salud mental, ¿verdad? Necesitamos discernimiento, pero cuando la tormenta se mete adentro, ¿cómo hallar paz cuando yo no me di cuenta y la tormenta se me metió dentro de mi mente y dentro de mi corazón? Bueno, el título es Paz en medio de la tormenta. La salud mental un poquito a la luz de la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primero dice, por nada estéis afanosos. Hemos hablado o hemos citado en algunos otros encuentros qué es la ansiedad o el afán. Es estar aquí hoy pero tener la cabeza puesta más allá. Y el afán y la ansiedad no nos permiten vivir el hoy. Matan la vida del hoy. Porque estamos aquí y estamos con la mente y el corazón puesto, la preocupación por el día de mañana. Y cuando vivimos así, no podemos disfrutar el hoy. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Mi hermano, el único día a vivir con intensidad es hoy. El mañana no existe. Está en las manos del Señor. Y necesitamos aprender a vivir día a día para encontrar paz y descanso de saber que Él tiene el control de nuestra vida y que el mañana es de Él y que si Él me da la oportunidad de abrir los ojos un día más, me dará juntamente con la vida, dice la Escritura en Mateo, todas las cosas que necesito para hacer frente a la vida. No solamente el afán y la ansiedad llenan mi corazón y mi mente de una preocupación desmedida, sino que también manifiesta mi poca fe, porque estoy todo el tiempo preocupado por aquellas cosas que todavía no sucedieron. El mañana no existe y el ayer pasó. El único día a vivir es hoy. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y nos dice que tenemos que ir delante del Señor a clamar, a orar y a hacerle conocer a Dios todas nuestras peticiones. Y también no te olvides de ser agradecido, dice la palabra. No te olvides de dar gracias a Dios por este día de vida, por todo lo que el Señor puso en tu mano. Cuando llega el final del día, nosotros es bueno poder decir gracias Señor, hoy nos faltó el pan. ¿A alguno le faltó el alimento? ¿Verdad que no? Gracias por el alimento, gracias por tu fidelidad, gracias por tener una cama, gracias por tener un techo. El apóstol dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por eso dice que tenemos que hacer conocidas nuestras peticiones, pero no te olvides de la acción de gracia. Hay mucho más para agradecer que por pedir. Amén. Y si vamos a Él en oración, descargando nuestro corazón y haciéndole conocer nuestras peticiones, y vamos con acciones de gracia, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, significa que no vamos a entender, pero va a haber una paz que va a inundar tu vida y vos vas a poder estar viviendo en medio de una situación difícil igual que yo y decir, pucha, estoy en paz, ¿qué pasa? Sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivimos tiempos de ansiedad. Cuando la tormenta se metió adentro, cuando dejé, no me di cuenta y la tormenta se metió adentro. Somos llamados a enfrentar la tormenta y no dejar que la tormenta se meta adentro. Pero cuando la tormenta se mete adentro, la ansiedad empieza a ganar lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la ansiedad le da lugar a la depresión, que es una enfermedad moderna mental que tiene que ver con esto de la salud mental, pero la depresión va creciendo y avanzando y nunca hubo tantas vidas depresivas sin deseo de vivir. La depresión es una estación antes de la muerte. La depresión, el estrés, el agotamiento mental y físico
vivimos tiempos donde la ansiedad, la depresión, el estrés y el agotamiento invaden nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida física. La salud mental se ha convertido en un tema urgente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿A Dios le interesa mi salud mental? Porque a veces pensamos que esto es una cuestión solamente espiritual. Dios nos creó con espíritu, alma, que es donde tiene asiento la voluntad, las emociones, los sentimientos y los pensamientos, y cuerpo. ¿A Dios le interesa mi mente? ¿A Dios le interesa mis emociones? Enfáticamente digo sí. La Biblia dice que sí. Dios se interesa en nuestra salud integral, espiritual, emocional y física. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice: deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, donde tiene asiento la voluntad, emociones, sentimientos y pensamientos. Tiene que ser sanada, tiene que prosperar mi alma para que también todas las áreas de mi vida sean prosperadas. Dios desea nuestro bienestar físico, espiritual y mental. No hay una división entre cuerpo, mente y espíritu en el cuidado de Dios para nosotros. Somos una sola cosa, espíritu, alma y cuerpo, y Dios quiere que seamos prosperados y tengamos salud en nuestro espíritu, claro, de alma y cuerpo. El tema es que a veces se produce un desequilibrio y le damos más importancia al cuerpo que al espíritu y al alma. Porque vivimos en una sociedad donde pareciera ser que lo más importante es la estética, lo que parecemos, y esto lo dijimos en un montón de oportunidades. No es importante lo que parecemos, es importante lo que somos. Tenemos que ser y tenemos que parecer. En una sociedad donde lo más importante es la estética, se parece pero no se es. Pero el Hijo de Dios tiene que ser y parecer. Amén. Así que el Señor desea que seamos prosperados y tengamos salud en todo nuestro ser. Les decía a algunos, se produce algún desequilibrio donde se le da más importancia a la estética, pero no se le da mucha importancia a la vida espiritual ni a la vida emocional y mental. Tengo que cuidar qué es lo que meto en mi mente. Tengo que cuidar mis pensamientos, emociones, sentimientos. Tengo que cuidar mi espíritu, y así como alimento mi cuerpo y le doy lo que necesita para estar sano y pleno, necesito también que no haya un desequilibrio, sino alimentar mi espíritu y también mi alma. Bueno, si yo me meto por acá cómo alimentar mi espíritu y mi alma, voy a invertir mucho tiempo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el verdadero pan de vida. El que come de mí, la vida espiritual crece, se robustece, se pone saludable cuando comemos del verdadero pan de vida y cuando bebemos del Espíritu de Cristo, el río de agua viva. ¿Qué me hace pensar que si yo no como en el plano natural, no me alimento adecuadamente, me voy a morir, obviamente? Pero ¿qué me hace pensar o qué me hace creer que si yo no alimento mi vida espiritual voy a tener salud? ¿Se entiende lo que digo?
Si necesito comer por lo menos 3 veces al día, mínimo. Invertimos tiempo para desayunar, para almorzar, para merendar y para cenar. Puedo obviar alguna de esas cosas, pero no puedo obviar todas porque me voy a terminar enfermando. La anemia es una enfermedad que viene silenciosamente y no tiene muchos síntomas. Y hay una anemia espiritual que no da muchos síntomas, pero que nos mata espiritualmente cuando yo no invierto tiempo para alimentarme espiritualmente y que mi mente esté llena también de la verdad de Dios. Dios quiere cuidarnos y anhela nuestra salud espiritual, emocional y física. En Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, en el huerto de Getsemaní, ahí uno encuentra a Jesús en una crisis emocional. Y si la palabra no diría que Jesús le dijo a los discípulos, estoy angustiado y entristecido hasta la muerte, tengo una angustia de muerte, yo no me animaría a decir que Jesús estaba en una crisis emocional. Pero Jesús estaba en una crisis emocional. ¿Cómo se movió Jesús en esa crisis emocional? Dice que tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y les dijo, oren por mí. Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Nuestro modelo por excelencia, el Señor Jesús, conoció el dolor emocional y no lo negó. Que a veces queremos negar lo que nos pasa emocionalmente o ocultarlo o mostrar una falsa espiritualidad y queremos ocultar lo que nos está pasando cuando estamos desanimados, desalentados, cuando estamos volando bajo, cuando el desaliento le ganó a nuestra vida. A veces tratamos de ocultarlo. Jesús no ocultó el sufrimiento emocional, sino que les dijo a los discípulos, tomó 3, Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo, estoy angustiado y entristecido hasta la muerte. No lo vivió solo, abrió su corazón, y es importante poder abrir nuestro corazón con hombres y mujeres espirituales. No lo hizo con cualquiera. Con Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo, velen conmigo, oren por mí, intercedan por mí, estoy angustiado y entristecido hasta la muerte. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Jesús abrió su corazón y les dijo a sus amigos qué es lo que estaba pasando en sus emociones y en sus sentimientos. Nosotros negamos muchas veces lo que pasa, nos alejamos de Dios y nos alejamos de las relaciones que pueden ayudarnos a sobrellevar la carga en un momento difícil, aquellos que pueden orar e interceder por mí. Jesús conoce el dolor y no lo negó ni lo escondió, sino que buscó compañía, oró y enfrentó su angustia con honestidad. No nos hacen menos espirituales poder confesarnos que estamos viviendo tiempos de agotamiento emocional, espiritual, tristeza, estrés, ansiedad. Poder abrir nuestro corazón, no frente a un cómplice, sino frente a un hermano, una hermana espiritual, que pueda orar por mí, que pueda guiarme, que pueda estar a mi lado. Jesús no le dijo, vayan y oren por Samaria. No le dijo, vayan y oren por los perdidos del mundo, vayan y... No, le dijo, ven y oren conmigo y oren por mí. Mi alma está angustiada y entristecida hasta la muerte. Importante esto, no tratar de ocultar, no tratar de aislarnos. El que muchas veces vive en desaliento, en estrés,
termina aislándose, y es lo que el diablo quiere y lo que Dios no anhela. Para sanarnos y para ser fortalecidos necesito abrir mi corazón y buscar muchas veces ayuda de hermanos espirituales. La ansiedad se entrega a través de la oración. Amén. Si tengo una vida de oración flaca, la ansiedad va a terminar ganando mi vida. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar toda vuestra ansiedad. Miren, esto es un ejercicio espiritual. Y hay un verbo que es echar, y que yo tengo que ir a la persona y a la presencia de Dios a echar toda mi carga, y que muchas veces la carga es la ansiedad. Miren, yo me confieso como un hombre que tiene cierto grado de ansiedad importante. Sé dónde tengo que ir, a la presencia de Dios a echar. Tengo ansiedad por mi propia vida, tengo ansiedad por mi ministerio, tengo ansiedad por mis hijos, tengo ansiedad por mi esposa, tengo ansiedad porque tengo los mismos problemas, tenemos los mismos problemas. Pero aprendí a ir. Digo, no siempre logro vencer, pero sí sé dónde tengo que ir. Creo que esto lo dije hace muy poco, en un periodo de mucha angustia y de mucha tristeza. Y algunos hermanos saben de esto porque en un encuentro lloré como hacía mucho que no lloraba junto con mis hermanos. Sí. Y le decía a Rosana en momentos donde me ponía a llorar y ella me preguntaba: ¿qué te pasa? Y le decía: no sé, estoy angustiado, estoy entristecido. Y de repente estaba en un lugar y me ponía a llorar y sentía presión en mi espíritu y en mis emociones y en mis sentimientos y en mis pensamientos. Y ella me decía: pero decime qué te pasa. Le digo: no te lo puedo poner en palabras, no sé explicarte. Sí sé dónde está la solución para esto. Y la solución está en echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él, nada más ni nada menos que Él, nada más ni nada menos que Él tiene cuidado de vos y tiene cuidado de mí. Y esta es una absoluta verdad. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es quien cuida de tu vida y quien cuida de mi vida. La Biblia no niega que enfrentamos momentos de ansiedad, pero sí nos da una salida: entregarla a Él en oración, en clamor, en ruego. Él no nos reprende por sentirnos abrumados. Nos invita a confiar, a descansar en Él, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. No hay condenación cuando te sentís desanimado y desalentado, que lo que el diablo quiere es que te sientas condenado y condenada, que un hijo de Dios no puede desanimarse. Mire, yo digo, un hombre como el apóstol Pablo dejó en la Escritura algo para nosotros, que en un momento dice que Dios lo consoló con la llegada de Tito. Y Tito era un porotito al lado de Pablo. Sí. Y si dice que Dios lo consoló con la llegada de Tito, ¿por qué lo consoló? Porque estaba desconsolado, mal, desanimado, a tal punto que él dejó de ministrar por un lapso de tiempo, a causa de su angustia, de su tristeza. Pero qué importante fue Tito, que al lado de Pablo no era, o era un hermano. Y a veces pensamos que el que me tiene que ministrar tiene que ser el apóstol, no sé qué, o el serafín, o el querubín. El hermano, el más sencillo, siempre puede bendecir mi vida y tu vida. La Biblia no niega que enfrentamos ansiedad, pero nos da la salida: entregarla a Dios. Él no nos reprende por sentirnos abrumados, nos invita a confiar en Él. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Nuestra mente, nuestra alma, donde tiene asiento las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad, tiene que ser transformada por medio de la renovación. Tiene que haber una renovación en nuestra manera de pensar. Y dice, no conforméis a este siglo. La palabra conformar aquí no es conformar como aquel que conforma a alguien que le da algo, sino que vuestra mente no tome la forma, no se conforme, no tome la forma de este siglo, de este mundo, con los valores de este mundo, sino que nuestra mente comience a tomar la forma de Cristo. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que tenemos que ser renovados. ¿Y qué es o quién puede renovar mi mente? La persona del Espíritu Santo. Por eso es tan importante mantenernos llenos, y todo nuestro ser va a celebrar. Espíritu, alma y cuerpo celebra cuando el Espíritu Santo inunda nuestra vida. Porque fuimos creados por Dios para ser habitados, llenados por la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios con fe va cambiando nuestra mente. Meditar, no solo leer, meditar, orar la palabra delante de la presencia de Dios, va transformando y va renovando nuestro entendimiento. La salud mental implica renovar la mente con la verdad de Dios. Si no hay verdad de Dios en la mente está llena de mentira del diablo. El diablo es especialista en instalar mentiras, y no instala grandes mentiras. Instala verdades contaminadas con un poquito de mentira, y cuando una verdad le pusiste un poquito de mentira, se transformó en verdaderamente una mentira, porque está desvirtuada, está adulterada. Y el único que puede poner verdad y puede revelarnos la verdad de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo a través de su palabra. Él puede cambiar nuestra forma de pensar y puede transformar nuestro entendimiento. Amén. ¿Qué más es importante? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Saben cuál es la ley de Cristo? La hiciste vos, la pago yo. La hizo Juan, la pagó Cristo. Esa es la ley de Cristo. No es ojo por ojo, diente por diente. Es la hiciste vos, la pago yo. Esa es la ley de Cristo. La hicimos nosotros, la pagó Él. Esa es la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir la ley de Cristo significa estar dispuesto a involucrarme en la vida de mi hermano, que puede ser que esté atravesando un problema emocional, puede estar pasando por momentos de grandes ansiedades, por estrés, por desaliento. Miren, el diablo es el maestro del desaliento. Nos hace sacar la mirada de Cristo, nos hace sacar la mirada del trono de Dios, nos hace sacar la mirada de la palabra para hacernos poner la mirada en las circunstancias. Pero el hombre y la mujer de Dios tienen la mirada y el corazón puesta no en la circunstancia, sino en el Señor, en su trono. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Significa involucrarme, invertir tiempo, perder tiempo mío para poder invertir tiempo en la vida de aquel que está padeciendo y poder juntos sobrellevar las cargas. Miren, ya es mucho que alguien llore conmigo, que alguien llore con vos. El Señor dijo: llorad con el que llora y alégrense con el que se alegra. Hablábamos
en esta semana que pasó acerca de algunas situaciones difíciles que nos habían tocado vivir. En mi rostro, en mi mente y en mi corazón no quedó el rostro de aquellos que vinieron a traerme un texto de memoria, quedó el rostro de aquellos que vinieron y lloraron con nosotros. Y va a pasar lo mismo en tu vida, y va a pasar lo mismo en mi vida. Los hermanos que lloran con el que llora, los que invierten tiempo, los que están dispuestos a llevar la carga de los otros. Dice el apóstol Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No estamos llamados a enfrentar nuestras luchas solos. Decirle al que tenés al lado, solo no, solo no, solo no. La iglesia debe ser un lugar de apoyo, donde podamos ser escuchados, recibir el consuelo de Dios y el consuelo de los hermanos y no el juicio. Porque muchas veces no nos animamos a abrir nuestro corazón por temor al juicio. ¿Qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a decir? La iglesia debe ser un lugar donde podamos ser apoyados, escuchados y consolados, y no recibir juicio. Hay que erradicar el juicio de nuestro corazón y de nuestra boca. Amén. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de salón, sino hablamos del hermano que está a mi lado, por el cual comparto la vida. La salud mental le importa a Dios. Él nos creó con voluntad, emociones, sentimientos y pensamientos, y nos dio espíritu. Y nuestro espíritu tiene que gobernar sobre nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Necesita nuestro espíritu y nuestra alma ser cuidado. Y si hoy estamos luchando contra ansiedades, estrés, angustia, desaliento y desánimo, necesitamos recordar algunas cosas. Se puede acudir al Señor. Se puede acudir. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si estamos viviendo ansiedad, estrés, angustia, podemos orar para recibir paz de Dios. Hagan conocidas vuestras peticiones delante de Dios, junto con las acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Podemos buscar ayuda sin temor al juicio en la vida de mi hermano y de mi hermana, y puedo encontrar en la comunidad, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, la ayuda y el consuelo. Amén. Hasta aquí nomás. Vamos a orar. Todos nosotros enfrentamos distintos momentos en nuestra vida. Alternamos tiempos de valle con tiempos de desierto, ¿verdad? Hay momentos que parece que estamos y hay otros acá abajo. Necesitamos vivir equilibrados. Y si en esta mañana tal vez estemos pasando algún momento de ansiedad, de estrés, de agobio, de desaliento, vamos a orar juntos. Amén.